Paz de Cristo, queridos amigos, queridos hermanos, les saludo con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su amigo y servidor Raimundo Rojas, aquí estamos nuevamente para continuar con esta serie de estudios que le he titulado Estudio de la Biblia para principiantes. Hoy vamos a dar continuación al tema que iniciamos el día de ayer. Digno es el obrero de su salario. Daremos continuación a este tema porque no lo pude terminar el día de ayer. Los temas que trato a veces son un poquito extensos, pero lo que quiero es que quede bien claro lo que estamos estudiando, porque es necesario que haya una plena comprensión de la palabra de Dios, para que de esta manera usted no tenga la menor duda de lo que está aprendiendo a través de las Escrituras. Este tema es un poquito delicado porque muchos, cuando se trata de dinero, cuando se trata de hablar de finanzas, algunos tienen ya su mente un poquito prejuiciada por los malos comentarios que han escuchado de otras personas. Pero por eso estamos tratando estos temas para principiantes, para personas que inician el camino de Dios. Y eviten que las malas conversaciones, las malas experiencias de algunas personas o las malas intenciones de algunas personas afecten su relación con Dios, afecten su relación con la iglesia o su relación con su pastor. Para mí, una de las cosas más importantes es que usted que inicia el camino de Dios, lo inicie bien fundamentado en las Sagradas Escrituras. Que usted sea diligente en estudiar, en conocer la palabra de Dios, para que a través de ello también usted crezca en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia espiritual. Esto solamente proviene de nuestro Dios a través de su bendita palabra. Bien, antes de dar continuación a este tema, les repito, digno es el obrero de su salario. Esto es completamente bíblico. Antes de dar continuación, vamos a orar y que el Señor dirija todo lo que vamos a aprender en esta hora. Señor, en esta hora, Padre, bendito Jesús, ante tu presencia estamos, Cordero de Dios. Yo sé que tú eres bueno, bendito Rey, porque tú, Señor, nos das el sustento de cada día, Señor, tanto material como espiritual. Y por ello estamos agradecidos contigo, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, todo honor, toda adoración, amado Dios. Porque sé que en este momento, Padre, cuando vamos a estudiar tu palabra, tú eres el que nos vas a hablar, tú eres el que nos vas a ministrar. Tú quieres que todo lo hagamos decentemente y con orden, Señor, de acuerdo a como tú lo estableciste a través de tu palabra. Te ruego, Padre, abres nuestro entendimiento y que haya una comprensión, Señor, total de lo que dices tú a través de tu palabra, para que así podamos servirte siempre con gozo, con paz en nuestro corazón y con la firmeza, Padre, de que todo lo diriges tú a tu manera. Gracias, amado Jesús, en tu nombre maravilloso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, qué bueno es el Señor que nos ha dado un día más de vida para poder disfrutarla, o para poder disfrutar este día. Nos gozamos hoy, nos invitaron por allí a un buen almuerzo y gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos hicieron esta invitación. Dios les pague abundantemente. Estuvo riquísimo esto. Bien, entonces, continuando con el tema, digno es el obrero de su salario. Déjame hacer una pequeña introducción al inicio de hoy o al reinicio de este tema. Mire, a veces los pastores son muy atacados, son muy perseguidos de gente malintencionada o por gente malintencionada. Y me estoy refiriendo a los pastores que realmente sirven a Dios de corazón. Porque está escrito también que en los postreros días vendrían burladores, vendrían falsos maestros, vendrían falsos pastores, falsos cristos. Y eso ya lo
podemos ver que está en su apogeo ahorita por todas partes del mundo. Mucha gente que es falsa, mucha gente que no sirve realmente a Dios. Pero así como hay malos obreros, decía el apóstol Pablo, también hay buenos obreros que aman a Dios, que aman la grey, que dan su mejor esfuerzo para apacentar la grey del Señor. Y en esto es precisamente lo que yo me estoy enfocando en esta enseñanza. El Señor mismo, inspirando a sus apóstoles, lo mencionó, lo dijo claramente, que el obrero es digno de su salario. Y lo leíamos, nosotros lo leíamos en Timoteo, ahí es donde está escrito, que el obrero es digno de su salario. Si usted tiene un pastor que se esfuerza día con día, que hace lo mejor que está a su alcance para servir a Dios como Él lo merece, aprecie eso que el pastor hace. Déjeme recordar el texto base o los versículos base. Dice en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Explicaba ayer lo que significa dignos de doble honor. Mayormente dice los que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. La Biblia nunca reprueba que aquel que trabaja en predicar y enseñar, o sea, no reprueba a Dios que esa persona que trabaja en predicar y enseñar se le dé un salario. Por el contrario, podemos ver que el Señor lo aprueba. ¿Por qué? Porque Él le llama trabajar en predicar y enseñar. Elaborar un sermón para presentarlo al pueblo de Dios no es tan fácil cuando se hace con responsabilidad, cuando se ama a las ovejas y cuando se ama a Dios. Las ovejas son de Dios, no son nuestras. Las ovejas son del Señor y uno tiene que procurar darles el alimento que les va a nutrir adecuadamente. Entonces, no nada más vamos a agarrar un versículo y de ahí empezar a pegar de gritos o a regañar o a hacer lo que a nosotros nos parezca bien. No, todo esto tiene que ser bajo la dirección de Dios. Como pastor puedo decir que aquí en la iglesia, a la semana yo tengo que preparar por lo menos para predicar aquí en la iglesia, para enseñar en la iglesia. Tengo que preparar cuando tenemos los servicios regulares, el sermón o la enseñanza del miércoles y luego lo del viernes, luego lo del domingo en la mañana y lo del domingo en la tarde. Y elaborar esos temas, sacar esos temas, no crea que es fácil. Hay veces en que es medianoche y uno está meditando en lo que Dios quiere que uno dé al pueblo, alimente al pueblo. A veces son las 2, 3 de la mañana, las 4, 5 de la mañana y uno despierta meditando en lo que le va a dar al pueblo para alimentarlo. Les repito, estoy hablando de pastores que toman esto con toda seriedad. He visto algunos videos donde pues hay algunas que no puedo llamarle iglesias, pero hay algunos lugares donde hay mucho show, donde los pastores en vez de predicar la palabra de Dios prefieren llevar entretenimiento a la gente para que se rían, para que se diviertan y ellos ya puedan sacar provecho de todo eso. Ahora, Dios tenga misericordia de ellos, porque también Dios les va a pedir cuenta de todo lo que hacen, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Dios les va a pedir cuenta en su tiempo. Pero el pastor responsable, el pastor que es diligente en cuidar adecuadamente a la grey del Señor, ese pastor es cuidadoso de lo que va a dar al pueblo, de lo que va a enseñar,
de lo que le va a predicar, de lo que le va a instruir al pueblo. Ahora, en Proverbios 27, 23, mire lo que dice en Proverbios 27, 23, nos dice en el libro, este hermoso libro de Proverbios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Un buen pastor es diligente en conocer el estado de sus ovejas y mirar con cuidado por su rebaño. Qué importante es que un pastor sepa cómo dirigir la grey del Señor, sepa cómo alimentar, sepa cómo cuidar las ovejas del Señor. Es una responsabilidad seria. El Señor mismo dijo en Jeremías 3:15: y os daré pastores conforme a mi corazón. El Señor da pastores conforme a su corazón, para apacentarlos, para cuidarlos. Y gracias a Dios, porque esto fue lo que el Señor puso desde el principio, pastores conforme a su corazón. Y bienaventurado aquel pastor que lo entiende. Pero así como el pastor se esfuerza, el pastor lucha. Quiero que leamos en el primer libro de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, algo interesante también, capítulo 5, versículos 1 al 4. Mire lo que dice aquí con respecto al pastor, a la responsabilidad del pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un pastor no debe cuidar la grey de Dios por ganancia deshonesta. El pastor debe ser responsable, diligente en mirar que su rebaño, o que el rebaño del Señor, esté bien atendido, que esté bien alimentado, para que crezca sano en la fe. Ahora bien, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un pastor no puede enseñorearse de la grey, porque el Señor de señores es Cristo Jesús. Uno tiene que cuidar, que apacentar la grey del Señor, no enseñorearse. Me ha tocado ver 2 o 3 hombres, no les puedo llamar pastores, pero son líderes en sus congregaciones, pero son tremendos. Ellos son de esa clase de gente que imponen su autoridad y se hace lo que ellos dicen, y muchas veces se olvidan de lo que dice la palabra de Dios. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Usted quiere tener buenos servidores en la iglesia como pastor, quiere que la congregación sirva, usted tiene que servir primero. Usted tiene que poner el ejemplo a los demás. Y esto muy poco se ve en las iglesias. Casi siempre en las iglesias el pastor quiere que le sirvan de todo, juntamente con toda su familia. El pastor tiene que enseñar con el ejemplo, el amor, la humildad, la sencillez que hay en su corazón y la disposición para apacentar la grey de Dios con sabiduría y con inteligencia. Mire, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es uno de los anhelos de todo pastor, que un día el Señor mismo nos entregue esa corona incorruptible de gloria. Y yo sé que aquellos que aman a Dios, que aman la grey del Señor, que están apacentando a las ovejas con temor de Dios,
con sabiduría de Dios, con inteligencia de Dios, téngalo por seguro que usted va a ser recompensado, querido pastor, amado pastor. Usted va a ser recompensado plenamente de parte del Señor. Ahora, si un pastor, hermanos, si un pastor toma esa responsabilidad y es fiel a Dios y tiene cuidado de sus ovejas, ¿estará mal entonces que este pastor reciba lo necesario para vivir? ¿Es algo malo eso? Dijo Pablo, y lo leímos ayer, ¿acaso no podemos también nosotros cosechar lo material de ustedes si hemos sembrado lo espiritual en ustedes? Entonces, estoy hablando de esos pastores que aman la obra de Dios, de esos pastores que son conforme al corazón de Dios, que aman la grey de la cual el Señor les ha puesto a cargo. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Un pastor, aparte de atender la iglesia, la congregación, también tiene que atender a su esposa, a sus hijos, prestarles atención. Y a veces, con toda sinceridad, nos absorbe mucho tiempo el hablar con una familia que a veces está teniendo problemas. En una ocasión, con respeto digo esto, en una ocasión había, mire, citándole problemas, ¿no? Acerca de un ejemplo de problemas que a veces se suceden en la iglesia. En una ocasión, hace ya varios años, una familia me llamó, un matrimonio me llamó y me dice, pastor, ¿podríamos platicar con usted? Le dije, sí, claro que sí. Ellos no se congregaban con nosotros, pero necesitaban ayuda. Y como pastor, pues uno quiere hacer lo mejor que puede para ayudar a alguien más. Y me dice, pastor, mire, ya cuando los cité y vinieron, me dice, pastor, mire, estamos teniendo un problema bien serio con nuestro hijo adolescente. Se ha rebelado mucho contra nosotros. No nos quiere hacer caso. Y nosotros vamos a la iglesia, oramos y tenemos células en la casa. Procuramos estar ocupados dentro de la obra de Dios. Era un matrimonio con su muchacho adolescente. Entonces dice, pero se nos ha puesto bien rebelde. No quiere obedecernos para nada. Y le digo, bueno, pues ustedes me dicen cuándo puedo hablar con él, con el muchacho, y vemos qué es lo que está pasando. Y ya nos citamos para vernos con el muchacho. Nos vimos por ahí en un lugar. Empezamos a caminar. Y pues yo no conocía a este jovencito, nunca lo había visto en mi vida. Pero lo que sí veía en él era que estaba muy enojado. Tenía mucho coraje. Y como que se sentía obligado a estar ahí conmigo. Como que había sido forzado. O hablas con él o a ver qué haces. Entonces, para uno de pastor es súper complicado poder hablar con alguien que no lo conoce uno, ni ellos lo conocen aún. Entonces, pues el Señor me dio entendimiento para poder hablar con él. Y cuando el muchacho ya abrió su corazón, me dice, mire, pastor, la verdad es que yo estoy muy enojado con mis padres por lo siguiente. Dice, me molesta mucho la hipocresía de ellos. Porque en la iglesia muestran una apariencia, pero en la casa es un desorden con ellos, es un desastre la vida de ellos. Fíjese este muchacho adolescente. Él amaba a sus papás, pero detestaba la hipocresía en ellos. Dice, y esto a mí me ha molestado, me ha estorbado mucho. Cuando llega un hermano, lo atienden
como si de verdad ellos lo sintieran en su corazón. Pero cuando se va el hermano empiezan a hablar de él o a pelearse entre ellos. Dice, ¿cómo cree que me siento yo al ver el comportamiento de mis padres y luego me quieren que yo vaya a la iglesia? Para ser como ellos, prefiero quedarme en casa. Y estoy citando esto porque uno como pastor trata de poner la mayor atención en la familia para que esa familia, después de estar completamente destruida, pueda levantarse y servir a Dios con temor, servir a Dios por amor, con un buen ambiente dentro del hogar. Entonces ya hablé con los padres a final de cuentas y pues gracias a Dios las cosas fueron superadas. Pero les estoy citando cuando el pastor toma la responsabilidad de ayudar a aquellas personas que lo están necesitando. Y muchas veces eso nos lleva tiempo, el tiempo que deberíamos dedicarle también a nuestra familia. Por otro lado, el pastor también sufre algunas cosas tremendas. Los hijos nuestros van creciendo dentro de la iglesia. Y preste mucha atención en esto. No importa aunque continúe 2 o 3 estudios más en esto. Pero quiero que esto quede bien claro también. Mire, uno de pastor tiene sus hijos. Y cuando sus hijos están chicos y uno empieza a pastorear, desgraciadamente en la congregación llega gente de toda clase. Y les digo con respeto, digo esto, ¿no? De toda clase. Personas que son muy nobles, que apenas empiezan a conocer la palabra de Dios, pero así como llegan personas nuevas, también llegan personas que ya tienen años en la iglesia y que nunca se han podido acomodar en ningún lugar. Que siempre, donde quiera que llegan, andan causando problemas. Siempre le encuentran defectos o a la congregación, o al pastor, o a la esposa del pastor, o a los hijos del pastor. Y eso es terrible, porque cuando viene esta clase de gente y empieza a murmurar contra el pastor y los hijos oyen eso, los hijos del pastor oyen eso, ¿cómo cree usted que se sienten? Cuando llegamos a la casa y en un momento dado el hijo dice, oye papá, yo oí estos comentarios y me incomodaron, me molestaron, porque lo dijeron contra ti o contra mi mamá o contra los dos. Es duro para uno de pastor. ¿Qué le explica? ¿Qué le dice usted a su hijo? Yo en varias ocasiones tuve que decirles, ustedes no miren, no oigan, no digan nada de lo que oyen que es negativo dentro de la iglesia. Pero ¿cómo evitarlo si esto se repite por días, por semanas, por meses o por años? Y ya cuando ellos crecen, muchas veces en lugar de seguir adelante, se alejan. Y para regresarlos nuevamente es bien complicado. Entonces, como este es un estudio de la Biblia para principiantes, yo quiero decirle lo siguiente. Usted que apenas inicia, valore a su pastor. Su pastor no es perfecto. Valore a la familia de su pastor. La familia tampoco es perfecta, como usted tampoco lo es. Pero valore los que Dios ha puesto al frente para llevar adelante la obra. Valórelos, no los critique, porque entre más critique usted, más se llena de lepra, hablando del sentido espiritual. Su alma, su interior se empieza a llenar de lepra, de enfermedad espiritual. Y usted debe ser bien prudente de no participar en pecados ajenos. No se meta con esa gente que solamente habla mal del pastor, que habla mal de la iglesia, que habla mal de todo lo que se hace dentro de la congregación. Son gente que desgraciadamente perdieron el primer amor. Y así como usted los ve ahorita aquí en la congregación, mañana los va a ver en otra y en otra y en otra. Y así andan de lugar en lugar y nunca se acomodan en nada. Dios los ayude y Dios tenga misericordia de ellos, especialmente de su familia. Pero una cosa quiero decirle, que un pastor que es diligente en conocer el estado de sus ovejas, procura siempre estar al tanto de que las ovejas sean saludables, de que las ovejas tengan el alimento necesario para poder crecer. Entonces, si el pastor es un hombre dedicado a la obra y hace su mejor esfuerzo, pues también merece
merece que la congregación lo apoye, lo respalde. Vivimos en un tiempo donde el pastor también tiene sus necesidades, la familia tiene necesidades. Y yo no estoy hablando de que un pastor debe vivir una vida lujosa, con carros último modelo, con mansiones, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que un pastor debe también de tener lo suficiente para cubrir sus gastos. Conocí también una persona, un hijo de pastor, por cierto. Estuve platicando con él y estaba llorando cuando platicaba conmigo, cuando me comentaba las experiencias que había vivido. Me dice, mi papá fue pastor y era un hombre muy entregado a la obra. Pero él dice, nunca quiso recibir ayuda de nadie. Se acercaron hermanos que le brindaban ayuda, que querían bendecirlo, pero él siempre se negaba. Y a veces, si iba a algún lugar, se quedaba hasta sin gasolina, o a veces no teníamos ni para comer. Ahora les digo lo siguiente, no es malo que un pastor, si alguno de los hermanos se acerca y le dice, mire hermano, el Señor me puso en el corazón bendecirlo con esto. El Señor conoce la necesidad que hay en la vida del pastor o en el hogar del pastor. Y si un hermano se acerca, y esto lo aprendí de un pastor, del pastor que me ordenó, por cierto. Porque yo también así era, yo nunca aceptaba nada de nadie. Y a veces tal vez por orgullo, a veces porque nadie dijera nada, es que yo le di al pastor. No, yo no quería nada de eso para conmigo. Pero este pastor que me ordenó me dijo, mire hermano, cuando alguien se acerque con usted para bendecirlo, es porque Dios le puso en el corazón a esa persona el bendecirlo a usted. Pero a la misma vez, Dios quiere bendecir a aquella persona por la obediencia, por lo que puso Dios en el corazón. Así es que usted no rechace la bendición, porque esa bendición no es solamente para usted, es también para la persona que fue obediente a la voz de Dios. Desde ahí pude entender. Y cuando usted sienta el apoyar a su pastor en eso, hágalo, no se detenga, porque Dios tiene cosas especiales para usted. Ahora bien, qué bonito es cuando la congregación responde y se presta para cubrir los gastos dentro del edificio que se está rentando, dentro del templo. Recuerde que el templo también tiene gastos, luz, el gas, limpieza, etcétera. Son muchos gastos. Y qué bonito es cuando la congregación toma esa responsabilidad. Así como el pastor es responsable y está al tanto cuando usted está pasando por un momento de crisis, también es bonito cuando la congregación responde y se empieza a ver el respaldo de todos para cubrir todas las necesidades. No es malo asignarle un salario al pastor, un salario adecuado para sus gastos. Dentro de esto también tiene que haber un orden en cuanto a las finanzas. Aquí en la congregación yo no permito que ninguno de mis familiares meta mano en las finanzas, ni mi esposa ni yo mismo meto mano en las finanzas. Tenemos una tesorera, la cual ha sido una gran bendición. Juntamente con la secretaria hacen un excelente trabajo para llevar el récord de todas las entradas y todas las salidas también. De modo que todo es transparente, para que no haya tropiezo para nadie. Hacemos las cosas con temor de Dios y por amor a los hermanos también. Pero qué bonito es cuando hay una iglesia que respalda a su pastor. Se le entrega el salario al pastor, el pastor cubre sus gastos y puede vivir de una manera desahogada. Les vuelvo a repetir, no con lujos. Y hace tiempo les estaba diciendo, y se los vuelvo a repetir, si usted me ve con un traje, como en este caso,
A veces hemos ido a los yard sales, que les llaman aquí, a las ventas de yarda. Hemos ido a lugares donde hay especiales para los trajes. Por ejemplo, me he encontrado trajes de $10, algunos que cuestan 300 o más. Me los encuentro a veces de $20, $25. Las camisas, les he dicho a los hermanos, hasta de a 3x5 las camisas. Y las corbatas a veces de 25 centavos. No buscamos lujos. Buscamos vernos presentables porque es necesario. Pero también procuramos no ser una carga pesada a la congregación. Preferimos que todos los hermanos también aquí tengan cubiertas sus necesidades. Y eso lo saben bien nuestras hermanas que se encargan de distribuir para las necesidades de los hermanos dentro de la iglesia primeramente. Si tenemos lo suficiente podemos ayudar a la gente de fuera, pero primero los de casa. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, qué bonito es cuando la congregación y el pastor toman seriamente o con seriedad sus responsabilidades. ¿Es digno el obrero de su salario de acuerdo a la Escritura? Sí, sí es digno. La misma palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿cómo puede la iglesia suplir los gastos del templo y a la vez cubrir las necesidades de su pastor? ¿Cómo puede esa congregación cubrir los gastos que genera el templo donde se congregan y a la vez también cubrir las necesidades de su pastor? Muchas veces el presupuesto es un poquito alto, dependiendo de la renta o dependiendo del pago si se está comprando. Pero he visto congregaciones que son pequeñas y difícilmente alcanzan a cubrir para la renta y para un salario adecuado para el pastor. Entonces el pastor tiene que hacer su mejor esfuerzo para trabajar en lo material hasta que la congregación ya es lo suficientemente grande para suplir la necesidad. Les decía ayer, nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo con mi esposa. Ella se dedicó, mientras crecía la congregación, se dedicó a trabajar fuertemente para cubrir los gastos de la casa. Y yo, por otro lado, estaba trabajando en la congregación para que fuera creciendo y con el tiempo se pudieran solventar los gastos tanto del templo como de mi hogar. Gracias a Dios ahorita, no digo que tenemos algo muy solvente, pero vamos hacia adelante por la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo se cubren esas necesidades básicas dentro de la congregación para cubrir los gastos del templo y el salario del pastor? Bien, por hoy se me acabó el tiempo, pero mañana voy a hablar más extensamente acerca de cómo trabajar las finanzas o cómo se deben trabajar de acuerdo al orden bíblico, cómo se debe trabajar dentro de la iglesia para suplir los gastos del templo y las necesidades del pastor y la familia. Si el Señor nos concede, mis amados, el día de mañana continuamos con esto. Y les digo, no importa si nos llevamos un poco de tiempo más, no importa, pero vamos a estudiar conforme a lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para que no haya ninguna duda y todos respaldemos, todos cumplamos con nuestras responsabilidades. El pastor haciendo su trabajo en predicar, en enseñar y atender a la grey del Señor como esa grey realmente merece ser atendida. De igual manera también la grey debe corresponder para con su pastor. Entonces nos oímos el día de mañana, mis amados hermanos. Dios los bendiga ricamente, Dios les guarde, Dios les proteja siempre y sobre todo Dios supla las necesidades de cada uno conforme a sus riquezas en gloria. Su amigo y servidor Raimundo Rojas. Mañana seguimos estudiando. Dios les bendiga.